Después de un exitoso Hellcat Swapping 1350Z o algo por el estilo, ¿por qué no hacer algo completamente diferente? Y es por eso que tomé la decisión de introducir el primer BMW del taller. Y aunque el mío exteriormente hablando se ve en muy buenas condiciones, está bastante descuidado. Ojo, los rines sí se le ven bien, pero siento que no le quedan perfectos. Son como para una generación un tanto más antigua, quizás un E30, y de igual manera tiene un filament bastante agresivo que no le sienta nada bien. Siento que esto pues no se lo deberías de hacer a un carro de esta generación, o por lo menos si intentas hacerlo, ponerle unos que sean a su medida. Y por supuesto que eso no significa que no me gusten los BBS, al contrario, son una excelente marca. Lo único que tenés que saber a qué carro se los pones y las medidas perfectas. No hay que ser tan adivinos para darnos cuenta de que está un tanto más bajo de lo normal. Quizá esté con lower springs o coilovers, y si logran ver un tanto más a detalle, tiene camber frontal. Tengo que dejarles claro que yo personalmente no conocía al dueño anterior de este BMW, sino que más bien se lo compré al taller. Austin fue quien intercambió el Mazda RX-7 con K-Swap. Por el M3 y este R32. Después de eso fue que yo le hice una oferta a Austin con todas mis tarjetas de crédito, llevándolas al máximo, que por supuesto no se pudo resistir. ¿Y por qué no te compraste el R32? Bueno, en realidad está perfecto. Literalmente no necesita nada y no lo quiero arruinar. Así que este merece un dueño que en verdad solo se dedique a cuidarlo y quizás hacerle detalles mínimos que ya se acoplen a su manera de manejarlo. En cambio, en el M3, con su infinidad de detalles necesarios, lo convierte imperfectamente perfecto para mí, aunque eso no suene tan lógico. Ni qué decir de este frente bastante agresivo y muy reconocido en esta generación, pero que por supuesto está un tanto maltratado. No soy tan fanático de este estilo de front lip, definitivamente tengo que hacer algo al respecto y de igual manera encargarme de todos estos rayones que le han dado. Ojo, la pintura pues no estoy 100% seguro si esta es una especie de hongo o simplemente es suciedad que pudiéramos eliminar o simplemente darle la respectiva pulida. En el techo, como logran notar, si hay un tanto de presencia de esto que no sé si simplemente es como que el clear coat ya se le está cayendo o que un wrap de color negro mate no sería mala opción. En la parte trasera pues sí tenemos bastante de qué hablar también. No sé si este en realidad sea un escape de titanio o simplemente el mofle, que como pueden ver no tenemos mucho acceso. Las tail light o calaveras o luces traseras, stops, no sé cómo le digan, sí pareciera que han sido reemplazadas, pero solo las exteriores. Estas de igual manera las tenemos que reemplazar a las ya, porque están bastante desgastadas e incluso esta está como rajada. No sé qué piensan ustedes de este mini alerón, desconozco si es una opción de fábrica o se le agregaron. Algo que sí me tiene un tanto intrigado es el por qué se ve de esta manera este retrovisor. No sé si esto es como que se está oxidando o es que simplemente la pintura está en tan malas condiciones. Lo extraño es que solo es en uno de los dos. Vamos a tener que investigar un tanto al respecto. Los emblemas de los lados sí bastante desgastados, me tengo que poner en la búsqueda de uno a las ya, y de igual manera estas intermitentes que se ven bastante amarillas, no creo que sean tan caras, así que por qué mejor no ponerles unas nuevas en vez de simplemente pulirlas. Y aunque hay mucha presencia de rayones bastante profundos, no logro ver ningún golpe en todo el chasis, cosa que es bastante bueno. Ahora bien, si hablamos del interior, tenemos mucho por decir. No solo porque está en condiciones bastante críticas, miren el asiento como está, y no, les prometo que esto no es mío, yo no fumo ni bebo, así que no vayan a pensar mal. El respectivo pinito colgando de los lados, que honestamente a mí no me gusta este olor. Miren lo desgastado que se ve el steering wheel, cosa que pues lo podemos solucionar bastante rápido. Suciedad, sí, y ya está para llevar. De igual manera el shifter, pues no se ve tan mal.
No sé qué piensan ustedes de eso. Tiene demasiado juego, no creo que sea normal, pero desconozco la información en los BMW. Acá esto como que se está despegando. De igual manera el asiento del pasajero, pues lo bueno es que no se está descosiendo, pero sí se ve bastante desgastado. Conocía por completo que tenía luces en los pilares C, pero al parecer solo le funciona la de un lado. Me fascina cuando las marcas se toman el tiempo de tener este detalle en los asientos. Pequeño contenedor acá y esto que de igual manera, no sé si el cenicero funcionará. Un par de centavos, tuercas que quién sabe de dónde provendrán. El radio, pues por supuesto que le vamos a tener que hacer la actualización necesaria. Estoy seguro que ya se lo han estado preguntando bastante. ¿Cuál es el millaje de mi BM? 174.727 millas. Si la matemática no me falla, estamos hablando de casi 280.000 kilómetros. Está un tanto recorrido. Vamos a encenderlo. Que no está tan mal. Me fascina el diseño del tacómetro. Y miren, llega hasta los 300 kilómetros. ¿Por qué? No lo sé. Tiene encendida la luz de las bolsas de aire. Y de igual manera, esto, si no me equivoco, significa que tiene un foco quemado. Casi el tanque lleno. Esas son buenas noticias. Démosle una breve revisada al motor. El respectivo S54, para el millaje que tiene, suena bastante silencioso. No sé cuántos de ustedes saben, pero esta entrada de admisión es prácticamente replicando unos ITB. Me fascina el hecho de que ya tiene la entrada de aire de fibra de carbono. El sonido que genera este 6 cilindros de 3.2 litros a altas RPMs es brutal. A mi punto de vista, uno de los mejores naturalmente aspirados. Al parecer, estos son unos coilover Mega Racing que pues podrían ser mejores si tenemos un tanto más de camber para poderle dar. No sé qué va acá, pero siento que le hace falta algo. Sí me da curiosidad saber qué significan estos números. Por supuesto que este es el nombre del color que tenemos, Carbon Metallic. Esta suciedad no se hace de la noche a la mañana. Significa que estuvo parqueado por un muy buen rato. Algo que sí logré sentir a la hora de encenderlo es que el pedal está un tanto extraño. Se te va hasta el fondo. No creo que sea normal, pero tenemos que hacer algo al respecto. De lo contrario, el acelerador comprueba lo que les decía, un sonido brutal. No me sorprende para nada que ya se encendió la luz del check engine. Toca agregarlo a la lista de cosas por hacer, pero por el momento deberíamos irlo a manejar para ver qué otras sorpresas nos llevamos. Y esta también sería la primera vez manejando un BMW, que creo que este no debería de ser el mejor ejemplo o representación de lo que significa manejar un BMW. Desde ya escucho un ruido un tanto extraño en la parte del diferencial. No sé si lo... Ok. No sé qué fue eso. Como les decía, el shifter se siente bastante extraño y el pedal como que estuviera, no sé, un tanto distanciado entre el punto de engranaje con el punto de separación. Ni siquiera puedo hacer que las velocidades entren bien. Ok, segunda. Vamos a acelerarlo un poco. Creo que ese sonido es... Ok. Hay tantos sonidos extraños que ni sé por dónde empezar. Se escucha uno como que va girando. Hay un ruido que está pareciera que proviene de las llantas, no sé si frontales o traseras. Bueno, vamos a salir desde segunda, tercera. Ok, déjeme subir el vidrio. Cuarta. Sí, creo que proviene desde ese lado. Es algo... No sé qué será. Sí se siente que se mueve hacia los lados a medida que agarras imperfecciones en la carretera. Y miren cómo vibra el volante. Al parecer como que si fuera una llanta deformada. Y sería fácil llegar a esa conclusión, especialmente con el tipo de llanta que pusieron en estos rines. Voy a que 50 millas por hora, el límite de velocidad. Y pues se siente bastante callado. Me gusta el hecho de que es un carro muy compacto, pero a la vez espacioso.
sí, pues logro notar muchas más imperfecciones en el interior. Parte principal, el retrovisor está como que todo desgastado, no logras tener una muy buena visión, lo tengo que reemplazar. De igual manera, los pilares frontales como que necesitan alcántara. Se siente más vibración después de que pasan las 60 millas. No me transmite seguridad el manejar el carro en estos momentos. O por lo menos no arriba de 40 millas. Esto era de esperarse. Tiene 174,000 millas. ¿Qué puedes esperar de un BM de $12,000? Ok. Esos ruidos. Segunda. Jamás en mi vida me había dado tanta desconfianza el acelerar al fondo un carro. Y eso es tanto triste que sea un carro propio. Me llama la atención este botón que tengo aquí, Sport. Oh, ok. Como que tu pedal de aceleración se hace un tanto más sensible. No sé si eso será o en sí el cuerpo de aceleración, el cual cambias la configuración con este botón. Porque como que se acelera más, como que si fuera VTEC. No, no es cierto. Pero ya dejando las quejas a un lado, me gusta bastante la posición de manejo, aunque tiene todo lo de fábrica. Te da como que ese feeling de deportivo. De igual manera, la reacción al girar bastante rápida. El chasis se siente muy liviano y toda la visión alrededor. No sé, es un carro que fácilmente podrías llevar a la pista los fines de semana y ocupar todos los días sin ningún problema. Creo que ahora ya entiendo el feeling BMW. Muy importante mencionar, aparte de la luz del check engine, no tenemos ninguna otra advertencia en el tablero. De igual manera, las mediciones de temperaturas están en su nivel adecuado. ¿Me animaría a manejarlo de uso diario así como está? Por supuesto que no. Ahorita lo voy a ir a poner al lift para darle una inspeccionada por debajo del carro. Creo que eso hubiera sido lo más sabio por hacer antes de manejarlo, pero no me podía resistir. Estoy seguro que va a haber más de algún fanático purista de los BMW que va a estar viendo: ¿no sabías de esto de los BMs? Y no lo sabía. Lo que no se siente nada mal son la reacción de los frenos. Eso pues sí se siente bastante normal. Vaya dolor de cabeza que me he comprado. Ya tenía un buen rato desde que me tocaba usar rampas para poner uno de mis carros en el lift. Y es que el frente está bastante bajo. Rápidamente me puedo dar cuenta que esta parte de acá está reventada y por supuesto que se ha de ver el hecho de que lo han dejado demasiado bajo. De igual manera, en este lado está quebrado todo este cobertor. Lo voy a empezar a buscar, espero no sea tan caro para que así pues haga su respectiva función. Tenemos buenas noticias y este arm al parecer está nuevo en ambos lados. Lo que sí no podemos determinar es cuánto tiempo llevan esos coilovers ahí. Miren cómo sobresale el rim, pareciera que la llanta no le está tapando para nada. Si golpeas una piedra con esta parte de la llanta, literalmente le explotarías. No soy muy partidario de este filament, sí sé que son famosos cuando pones tus bolsas de aire en la suspensión y pues haces que quede bien pegado al suelo, pero no sé, ¿qué piensan ustedes? No estoy seguro, pero tampoco descarto la idea de que por ese tipo de llanta tengamos que batallar con el steering wheel a la hora de agarrar las imperfecciones en la carretera. Y por supuesto producirte una gran vibración en todos los componentes de la dirección. Ahora bien, el escape sí sigue estando de fábrica. Ojo, sí veo una gran chorración de aceite en la transmisión. Y todos estos cables que posiblemente ya no se necesitan después de que le hicieron la conversión a manual. Que por supuesto esa no es una información
información nueva para mí. Sí me dejaron saber antes de comprar el carro que había sido convertido a un manual. Al parecer en esta versión de los M3 utilizas la misma transmisión, manuales y automáticas, solo le tenés que agregar el shifter, los pedales y no sé qué otro tipo de modificaciones para lograr hacerlos manual. Hasta cierto punto está bastante genial. No me brinda nada de confianza el tipo de tornillos que utilizaron en este soporte trasero. Me alegra bastante que todavía sigue teniendo los catalíticos, no veo nada de óxido significativo en el chasis. En el diferencial pues pareciera que ya le arreglaron el problema bastante distintivo en los M3 y son los bushing. Que eso sí me alegra porque me voy a ahorrar tiempo. Ojo, si andas en la búsqueda de uno de estos M3 E46, por favor asegúrate de que ya lo han reparado y si no es así, seas conocedor que estas son una de las cosas que tenés que hacerles pero con prioridad. De igual manera, al parecer los bushing del DEF que van hacia aquí como que ya los arreglaron. No sé, pero esto sí se me hace que son buenas noticias. Acá se nota en cómo cortaron y volvieron a soldar y de igual manera le dieron la respectiva pintura. Lo que sí también me gusta es que esto no simplemente son las puntas del escape, sino que es el mofle completo. Puede tener que googlear esta marca y ver cuánto cuesta el escape para ver si lo dejamos o lo vendemos, ya que tiene un par de imperfecciones y por qué no ponerle uno mejor, aunque suena bastante bien. Algo que sí no me explico por qué solo en dos rines le dejaron el logotipo de BBS y en otros dos tiene un logo de Bugatti y ni siquiera son del mismo color. Este método creo que nos ayudaría a poder identificar de dónde están proveniendo varios ruidos extraños. ¿Qué es lo que estará topando aquí? No lo sé, pero sí tenemos algo proveniente de este lado. Uf, escuchen eso. Desconozco en lo absoluto el qué es lo que nos está provocando este ruido, pero no creo que sea normal. Así que si vos ya lidiaste con un problema como este, déjamelo saber en los comentarios. Ya sea el clutch, los soportes de la transmisión o incluso el drive shaft, es responsable de ese sonido. Ahora bien, en la parte baja del motor, sí no escucho nada anormal. Jamás en mi vida había quitado unos BBS de este estilo y me preguntaba cómo es que quitas esa tapita. Y al parecer, miren qué genial esto, lo tenés que desenroscar. Y así es como sale. Esta no me la veía venir y al parecer le pusieron spacers en la parte trasera y de igual manera spacers en la parte frontal. Estos, si no me equivoco, son de 5 milímetros y estos vendrían siendo de 10 milímetros. Al juzgar por estos rayones me hace pensar que la llanta estaba topando aquí y es por eso que tomaron la decisión de agregarle el spacer. Los discos de freno pues sí se sienten bastante desgastados y con desniveles lo vamos a tener que cambiar. ¿Qué les puedo decir de los coilovers? Pareciera que no son tan nuevos. Lo único bueno es que no están teniendo ningún liqueo. En los coilovers frontales tampoco tenemos ninguna chorreación de aceite o algo por el estilo, pero los frenos también necesitan atención. No soy experto, pero esas pastillas ya no les queda mucho tiempo de vida. Al parecer, esto también ha sido pues desgastado por la llanta o por andarlo tan bajo. Sí me llamó mucho la atención que no le han hecho rolling fender a pesar de que anda bastante bajo. Acá como que topaba la llanta y nos hace falta el cobertor que va a este lado. Por supuesto que lo tengo que agregar a la lista de cosas por comprar. Me gusta bastante que este ducto es funcional. Va desde la parte frontal, al parecer esta parte de arriba tira el aire hacia el intake y esta parte de abajo te la tira hacia los discos para que no se te calienten tanto. Un muy buen toque por parte de BM. Ya lo sospechaba, pero teníamos que confirmarlo de que estos rines fueran originales BBS y aquí lo podemos comprobar. Si no me cabe en la cabeza cómo puedes andar llantas así, pero bueno, cada quien. Y acá en la parte trasera al parecer sí estaban topando bastante. Lo que no logro ver en lo absoluto en mis rines son las medidas. Como pueden ver, solo tiene grabado el modelo, así que va a tocar improvisar para saber qué medidas tienen. Los voy a poner a la venta, así que si hay alguien interesado y los ve en Marketplace, sí, voy a ser yo. Vamos a buscar otro estilo que sea un tanto más funcional y que le queden 20 de 10. Sí me gusta de que aquí no hay presencia de masía, eso significa que no ha sido reparado y de igual manera no tenemos presencia de óxido. En algún momento voy a desarmar todo el frente porque aquí siento que hay unas separaciones un tanto extrañas.
esto acá bastante distanciado. De igual manera no sé si el bumper tiene que ir un poco más arriba. No les voy a mentir, pensé que me iba a llevar una desagradable sorpresa después de quitar el cobertor de acá y no. Pues sí hay presencia de chorración de aceite, pero no está tan malo. Miren cómo quedó el cobertor. Esto creo que es exactamente lo mismo que viene de acá, pero podría ser peor. Miren acá como que se golpeó porque el otro lado no está así. De igual manera hay otra parte, esto que está quebrado. Voy a tratar de buscarlo para reemplazarlo. Y aquí este sí está arrancado por completo. Veo bastantes telarañas. Eso significa que pues no estábamos tan mal cuando dijimos que el carro había estado varado por bastante tiempo. Ya entiendo por qué. Y con justa razón. En estas condiciones no da nada de confiabilidad. No logro ver los soportes de motor. Están acá. Sí creo que tendría que bajar el subframe, pero voy a tener que investigar antes de reemplazarlos. Acá le hace falta un tornillo, de igual manera al otro lado. Toca agregarlo a la lista de cosas por buscar. ¿De dónde estará saliendo tanta aceite? No tengo ni la más mínima idea. De igual manera, entre el Bellhausen y el block hay una presencia de aceite. Algo que voy a ordenar a las ya es la conversión para no tener que estar lidiando con este tipo de tornillos, sino que más bien ponerle studs y tener tuercas regulares. En esta parte superior pareciera que también tenemos presencia de aceite, quizás... ¡Oh! No, miren, le hace falta una tuerca acá, otra aquí. ¿Cómo pueden hacer cosas como esta? ¿Por qué dejar las cosas a medias? En verdad no lo entiendo. Los más tornillos por ordenar y de igual manera el respectivo empaque para así quitarlo y reemplazarlo y que todo quede bien. Ojo, también aceite y el filtro de aceite. Sí tengo que investigar esta marca porque no sé si tendrá una buena, mala reputación. ¿Cuánto caballaje más generará? ¿Ayuda o simplemente te complica? De lo contrario, esto también no está en su lugar, le hace falta tornillos, por supuesto, los voy a investigar. No sé si esto simplemente se puede reemplazar porque se ve bastante oxidado. Miren los que tiene el capó. Eso sí no me gusta. También los tenemos que buscar. Otra cosa más a la lista, estos tornillitos que no creo que sean caros o difíciles de encontrar. Voy a tratar de reemplazar todo esto porque también el sol pareciera que lo ha dañado. Tendría que ser negro y se ve gris. En fin, tengo que anotar todo lo necesario. En resumidas cuentas, no sé si me compré un nuevo proyecto o un nuevo dolor de cabeza. Lo que sí sé es que quiero que ustedes sean parte de este proceso para hacer volver a brillar este diamante en bruto. ¿Qué procesos de detallado le voy a hacer a la pintura o el interior? No lo sé. Estoy abierto a ideas, incluso a probar productos que sean de su interés. Apreciaría mucho que me dejaran saber en los comentarios si tienen ideas de cuáles son los problemas que estoy teniendo con el M3 y de igual manera me dejen ideas de qué les gustaría que le hiciéramos a este proyecto. Mi idea es dejarlo como que si acaba de salir de la agencia con unos toques personalizados para así disfrutarlo como se debe. Y lo mejor de todo y el punto de este proyecto es que no tengas miedo si quieres comprarte un E46 M3 porque literalmente vamos a tener que aprender a hacerle todos los mantenimientos. Sin mucho más que decirles, adiós.